Este orden público y en su confrontación, después vemos que no es confrontación, con la autonomía de la voluntad, está cambiando. Y este cambio tiene que ver con dejar de posicionarnos en un lugar antagónico o antinómico y empezar a pensar en la convivencia entre ese orden público y esa autonomía de la voluntad. Convivencia que tiene su base constitucional. ¿Por qué? Porque el preámbulo de nuestra Constitución establece de manera específica que la regulación legal tendrá que asegurar los beneficios de la libertad. Entonces, la libertad pertenece a los individuos, no a los estados. Y por otro lado, por el artículo 19, que como todos ustedes saben, el fundamento del artículo 19 es la libertad individual, aquello de que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Otra de las características de este código es que se basa en el principio de realidad, lo vamos a ir viendo a lo largo del análisis de las normas, el respeto del propio plan de vida y el respeto a la vida privada y familiar, consagrado, como decíamos, tanto en el artículo 19 como en el artículo 14. ¿Por qué regular y modificar las normas vinculadas con el derecho de familia? Básicamente, la idea política, y cuando digo idea política quiero hacer mención a una cuestión. Este código es un código que ha sido elaborado por los 13 organismos del Estado. Son los 13 estamentos los que intervinieron. Acá intervino, si bien esto se origina con un proyecto del Poder Ejecutivo, y ese proyecto del Poder Ejecutivo decide designar una comisión integrada por lo que Marisa Herrera llama el triunvirato, las doctoras Carmen Máqueda de Carlucci, el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton. Esas tres personas, cuando deciden hacer esta obra, recurren a toda la academia, y dentro de la academia se recurre a mucha gente que trabaja en el Poder Judicial, aparte de los abogados. Este proyecto luego es revisado por el Poder Ejecutivo y posteriormente es trabajado en la Comisión Bicameral, con lo cual también interviene el Legislativo, y finalmente aprobado por las cámaras. Una de las cuestiones fundamentales es este traspaso que se visualiza de lo que es la familia institucionalizada a la familia constitucionalizada. ¿Por qué decimos esto? La familia institucionalizada es aquella que ha tenido hasta hace poco tiempo su base únicamente en el derecho matrimonial, porque este es el origen del matrimonio en nuestro país. Pero esto no puede ser sostenido a partir de la incorporación de los tratados de derechos humanos a nuestro país, porque se admiten, a partir de los tratados, distintas formas familiares. ¿Qué problema que tengo con esto? Sí. Los tres principios básicos que este código incorpora son los de libertad, responsabilidad y solidaridad. La gran pregunta es, ¿por qué no? Porque la crítica es, ¿por qué la familia, por qué negarse al mantenimiento del único tipo familiar que es la familia matrimonial? Bueno, la pregunta que debemos hacernos tal vez sea, ¿por qué no? Y el por qué no se vincula con el respeto a estos tres valores fundamentales, que son valores que están contenidos en nuestra propia Constitución. Todo esto además tiene su base no solamente en los tratados de derechos humanos, sino en la interpretación que de esos tratados ha hecho la Corte Interamericana en fallos que son de enorme incidencia en el derecho de familia, como son el fallo de Atala-Rifo contra Chile, el propio Fornerón en nuestro país, o Furlan también relacionado con nuestro país. Básicamente, el artículo o la norma constitucional es el artículo 19, que guía lo vinculado con el propio proyecto de vida y el ejercicio de la libertad por parte de los individuos y en la conformación de sus distintos tipos de familia. Libertad con responsabilidad. Esto es importante señalarlo. Para el análisis de este Código Civil y Comercial hay que tener fundamentalmente en cuenta los tres primeros artículos con los que comienza esta nueva norma. El artículo 1 se refiere a las fuentes para la resolución de los casos, dice la norma. ¿Con qué trabajamos los que ejercemos el derecho? Trabajamos con casos. Entonces, las fuentes van a ser no solamente la ley, sino la ley, los tratados, la convención,
Constitución, y los tratados con potencias extranjeras y los tratados fundamentalmente de derechos humanos. Es decir, que hay un incremento del deber de control de convencionalidad que debemos hacer, los jueces por lo menos, al tratar o al trabajar con los casos concretos. Esto de llevar el derecho a la realidad. De ese artículo vamos al artículo 2. El artículo 2 se refiere a la interpretación. ¿Cómo se interpretan estas normas? Bueno, las normas se deben interpretar básicamente de modo coherente. Acá se habla de un código que tiene que ser interpretado de manera sistémica. Sistémico quiere decir coherente. No se trata de normas aisladas. No podemos interpretar un divorcio aislado del régimen de responsabilidad parental si existen niños, o aislado del tema de la vivienda si es una de los elementos que tienen que ver con las conformaciones familiares. Esa coherencia debe estar en toda interpretación, y para ello es necesario echar mano a todo el ordenamiento jurídico. Y finalmente el artículo 3, que establece que los jueces tienen el deber de resolver, pero deben de resolver razonablemente. El ejemplo típico del tema vinculado con la resolución razonable es el famoso interés superior del niño. Nosotros podemos ver en los anales de la jurisprudencia, si entramos en Focus para seguir con lo anterior, cómo distintas interpretaciones del interés superior del niño en realidad nos dan como resultado sentencias arbitrarias. Esto se puede ver aún más en situaciones sensibles, como pueden ser, por dar un ejemplo simplemente, el tema de las adopciones de los niños, ¿no es cierto? Todos los magistrados que resuelven situaciones vinculadas con derechos de los niños hacen referencia al interés superior del niño. En muchas ocasiones no explican en qué consiste ese interés superior del niño, y puede incluso advertirse que de una instancia a la otra o a la otra, si se transcurren las distintas instancias recursivas, apelando a ese mismo interés superior del niño, las decisiones son incluso antagónicas. Entonces, la obligación es que las sentencias se funden de manera razonable. Otro de los grandes temas que se tuvieron en cuenta en la reformulación legal es esto del derecho a casarse. Esto estaba plasmado en la Constitución y estaba en las normas, pero el derecho a no casarse, ¿qué pasaba con el derecho a no casarse? ¿Qué protección se daba a quienes ejercían su libertad de ejercicio de no casarse? En general, las uniones convivenciales, como se denominan ahora en el Código, llamadas concubinatos, no estaban protegidas, había protección limitada, como veremos. Las posibilidades de abstencionismo quiero decir con esto no legislar, fueron paulatinamente modificándose a partir de algunas regulaciones específicas y también a partir del trabajo de la jurisprudencia. Pero en el año 2012-2014 se hizo necesario e imprescindible la regulación de estas uniones convivenciales. ¿Cómo? Volvemos a los valores que tuvieron en cuenta. La libertad de no casarse está y se reconoce jurídicamente, pero esa libertad, como todo derecho, tiene sus límites. ¿Sí? Muy bien. Otra de las características de este código es que esto lo podemos leer en los fundamentos. Cuando les hablé del artículo 2, una de las pautas de interpretación ya no es más el espíritu del legislador, esa entelequia que nunca nos hacían leer en la facultad del espíritu del legislador, y uno decía, ¿qué espíritu tendría? A veces lo tenía muy oscuro el espíritu del legislador. Sin embargo, ahora esto se ha modificado y la interpretación de la ley debe estar dada no por el espíritu del legislador, sino por la finalidad que se tuvo en cuenta. ¿Dónde vamos a encontrar la finalidad que se tuvieron en cuenta en las distintas regulaciones o las modificaciones? Nada más y nada menos que los fundamentos del anteproyecto. El Código Civil y Comercial contiene un plexo normativo que pretende conjugar la igualdad en el sentido de igualdad de oportunidades e igualdad de trato, en las dos facetas de la igualdad, proclamada a través de la responsabilidad familiar. Otra vez volvemos a los valores que tenemos en cuenta como sociedad, de modo de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los miembros más vulnerables. ¿Cuáles son los ejemplos? Rapidito, algunos de los muchos que contiene el código. Bueno, la protección de la vivienda. La protección de la vivienda se diagramó en dos facetas. Por un lado, como derecho humano, por ejemplo, afectando a esta vivienda para repelerla de la garantía de los acreedores, lo que era antes el bien de familia, y también protección de la vivienda en los supuestos de divorcio y de cese de las uniones convivenciales, siempre desde la mirada de los más vulnerables.
También se diagrama esta mirada sobre aquellos que constitucionalmente, 75 y inciso 23, son consideradas las personas más vulnerables, a partir de la incorporación a nuestro derecho de una figura que viene del derecho español, que es la compensación económica. Que después vamos a tratar de interiorizarnos un poco, porque esta es realmente una de las grandes novedades que trae el Código. Y también en la solidaridad se ve y la obligación de la responsabilidad en la obligación de la contribución a las cargas del hogar en proporción de los recursos de cada uno. Esto es una mirada igualitaria. Este principio de libertad, este valor del que hablábamos, se puede encontrar en dos artículos, entre otros. Uno, cuando el artículo 436 dispone que es nula la renuncia de cualquiera de los cónyuges a la facultad de pedir el divorcio. Ustedes conocen la jurisprudencia esta que existió sobre esta posibilidad de que se utilice un acuerdo que se había realizado. Esto se ve mucho en aquellos matrimonios religiosos que pretenden que este deber de fidelidad, incluso religiosa, este deber de un único matrimonio y de por vida, sea ejecutable. Esto es imposible porque nosotros estamos dejando de lado, desde un punto de vista jurídico, lo que constituyen deberes que son de corte netamente personal, religioso y moral, como es una unión matrimonial única. Pedir el ejercicio del derecho a divorciarse. Y el otro artículo es el 511, que cuando habla de las uniones convivenciales, establece que no es obligatorio para las uniones convivenciales la registración, la inscripción como unión convivencial. La registración no es obligatoria, está prevista únicamente como medio de prueba y tiene una suerte de plus de protección con respecto a la vivienda, pero eso tiene que ver no con la libertad que se concede a los convivientes, sino con la posibilidad de los acreedores de que tengan cierta cobertura. Vamos ahora a las normas sobre matrimonio. Bueno, se mantienen los valores y principios de libertad e igualdad en el artículo 411, donde cuando se prohíbe que la posibilidad de ejecutar o pretender la ejecución de la promesa de matrimonio. Y una cuestión fundamental, ustedes saben, habrán leído los fundamentos, que todo lo que es derecho de daños vinculado con el derecho de familia ha tenido un enorme retraimiento. De hecho, no se reconocen daños en el derecho de familia. ¿Qué quiere decir esto? Que los esponsales de futuro, es decir, esta promesa bilateral mutuamente aceptada de contraer matrimonio, no puede dar lugar a consecuencias jurídicas. No puede dar lugar a consecuencias jurídicas que obliguen, por el principio de libertad, al otro novio en ese momento a contraer matrimonio o que se le pueda reclamar los daños derivados, o el famoso daño moral derivado de la ruptura de los esponsales. Lo que no quiere decir que si existen otro tipo de daños como enriquecimiento sin causa, por ejemplo, se hicieron donaciones con el objeto de me donó, no sé, una joya, va a ser difícil, pero bueno, como un ejemplo práctico es el anillo que pertenecía a la madre del novio, por ejemplo. Bueno, ese tipo de requerimientos sí pueden ser realizados, pero no de otro tipo. Volvemos al principio de libertad. Estos, en el código originario no se reconocían los esponsales de futuro, nunca se reconocieron en nuestro derecho, solo que originariamente se habían excluido las indemnizaciones por perjuicio, las indemnizaciones de los perjuicios, luego se incorporan y ahora finalmente en la nueva legislación las indemnizaciones quedan desechadas. Otro de los principios que venimos hablando de igualdad y no discriminación lo podemos ver en el artículo 402, cuando establece que ninguna interpretación que se den a las normas vinculadas con el derecho de familia puede hacerse limitando, restringiendo, excluyendo o suprimiendo la igualdad de derechos y de obligaciones de los integrantes del matrimonio. Esto también, por la disposición legal, es llevado a los efectos. Es decir, acá lo que se advierte es un doble tipo de prohibición de discriminación. La prohibición de discriminación hacia afuera, es decir, vinculada con la ley de matrimonio igualitario y con el artículo 16 de la CEDAW que prohíbe la discriminación respecto de la condición de mujer,
esta desigualdad por cuestión de género, pero también prohíbe el 402 la igualdad por cuestión de sexo. ¿Qué quiero decir con esto? Trátese de matrimonio heterosexual o de matrimonio homosexual masculino o femenino, es el mismo nivel de tratamiento para los integrantes del matrimonio. Bueno, sabemos de la evolución que ha tenido el matrimonio en nuestro derecho, desde un matrimonio religioso, luego se positiviza con un derecho más laico, pero siempre con esta base matrimonial religiosa, hasta que finalmente la ley 26.618 nos coloca entre los países de matrimonio igualitario. Ahí se ve fantástico, acá se ve muy chiquitito. Cada vez son más los países de matrimonio igualitario. La primera que sigue no la van a alcanzar a ver, pero ahí está consignado todos los países que son de matrimonio igualitario. Ustedes, la última noticia que tuvimos, la de Estados Unidos, donde se reconoció para todos los estados. Y ahora vamos a los requisitos de existencia y validez del matrimonio. Para que exista matrimonio se tiene que prestar, yo siempre suelo decir como broma, pero no tan broma, es esto de que cuando prestamos el consentimiento para contraer matrimonio, pese a que utilizo el nombre de casada, porque considero que esto que tiene que ser así, una elección libre, no una imposición legal, la utilización, por ejemplo, del nombre, que la connotación es el sentido de pertenencia. Este consentimiento puro y simple que se brinda ante el oficial público cuando consentimos contraer matrimonio está un poquito viciado. Uno se da cuenta después, pero para la ley el consentimiento debe ser prestado ante el oficial público o autoridad competente, no tener vicios del consentimiento. Bueno, claramente error, dolo, violencia. Dolo y violencia probablemente no, salvo, estoy hablando seriamente, las cuestiones legales que luego pueden ser probadas, pero el error es para pensarlo. Tampoco el matrimonio, para que constituya un acto válido, debe ser celebrado en violación de los impedimentos legales. Las dos novedades que trae este código unificado, en general es más o menos lo mismo, se modificaron algunas cuestiones que tienen que ver con la redacción, son las vinculadas con la dispensa de edad y de salud mental. El artículo 416 dice que los requisitos de existencia del matrimonio son el consentimiento de ambos contrayentes, expresado en forma personal y conjuntamente ante la autoridad competente. Esto significa que tienen que ir las dos personas a casarse, sin perjuicio de la cuestión vinculada con el llamado matrimonio a distancia, que es la modalidad excepcional de celebración de matrimonio, que puede ser celebrado, pero siempre tiene que ser ante autoridad competente, que es el mismo en el país de que se trata o en el lugar de que se trate, tiene que ser también el funcionario público habilitado, pero tiene que ser de manera conjunta. Está establecido específicamente cómo se realiza este matrimonio, que es excepcional, pero debe estar regulado. Si carece de esos requisitos, el matrimonio es nulo, se computa nulo. El consentimiento es un consentimiento puro y simple, en que consiste en la expresión de voluntad de los dos contrayentes. Si ese consentimiento está sometido a plazo, condición o cargo, se tiene por no expresado, pero no afecta la validez por matrimonio. Es decir, yo me caso con vos si venís con el traje azul. Lo del traje azul se tiene por no expresado, el consentimiento se tiene por prestado y el matrimonio es válido. Es como el matrimonio es un acto administrativo complejo y no contando con la manifestación de voluntad y con el acto administrativo o viciado de algún modo, se producirá, la sanción que se produce es la inexistencia del matrimonio. No así cuando no se presta el consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Están consignados en el artículo 409, violencia, dolo y error, error acerca de las cualidades personales, y lo que se debe valorar al momento de que se plantee la nulidad del matrimonio por vicio de consentimiento es que se trate de un error esencial. Es importante esta cuestión, la esencialidad del error. ¿Cuál es la autoridad competente? Bueno, el oficial público como ahora, el mismo, el oficial público encargado del registro de Estado Civil y capacidad de las personas. Si ese funcionario es incompetente o su nombramiento es ilegítimo, ello no afecta a la existencia del matrimonio, siempre y cuando los contrayentes sean de buena fe. Y si el funcionario ha ejercido públicamente esa función. Hablamos de la modalidad ordinaria. Levanten la mano los que están casados. Ah, son poquitos, ¿eh? Son poquitos. Bueno, les va a interesar la parte final, que es unión confidencial. No asesoro, solamente cuento lo que dice el código.
La modalidad ordinaria dispone que se realice el domicilio de cualquiera de los contrayentes, se solicita la planilla. Gente, para que se despierten, quería ver quién está hablando. ¿Cuál es la importancia de la celebración ante autoridad competente del matrimonio? Justamente la publicidad. Y esto es importante porque es una de las enormes diferencias con las uniones convivenciales. Los de arriba se volvieron locos. El matrimonio a distancia estaba previsto en la 23.515. Uno de los contrayentes puede encontrarse ausente, pero debe prestar personalmente su consentimiento en aquel lugar en que se encuentre y ante la autoridad competente, como habíamos dicho. Luego que esa manifestación, ese consentimiento se presta ante la autoridad competente, establece un plazo de 90 días para la remisión de la documentación pertinente al lugar donde se encuentra el otro cónyuge, que es donde se perfecciona el acto y el que se entiende como lugar de celebración. Los impedimentos. Bueno, los impedimentos son más o menos los mismos, con excepción de la sordomudez y de la impotencia, más o menos los mismos que estaban y que estudiamos en el Código Civil de Vélez. Solo que se mejora un poco la redacción, se aclaran algunas cuestiones. Sigue siendo impedimento para contraer matrimonio el parentesco en línea recta, esto por la prevención del incesto. Yo no creo que muchos quieran casarse con su suegra, por esta cosa que se habla de las suegras, o con sus suegros, pero bueno, esto existe y sigue estando prohibido por nuestra legislación. Parentesco en línea recta, parentesco aquí se mejora entre hermanos bilaterales y unilaterales, por esta misma cuestión sistémica que les decía del código también, y por el manejo del lenguaje y la cuestión, digamos, organizativa, no se establece, como anteriormente, que se trata de... Y aparte, porque este es un código que pretende, y lo logra, a mi ver, ser accesible a la ciudadanía. ¿Y sabe por qué me doy cuenta que lo logra? Porque cuando yo tenía que armar estos PowerPoints, agarraba, leía los artículos y decía, pero yo no lo puedo poner más sencillo de lo que está en el artículo. Realmente, cuando uno lee parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, no necesita ir a las normas de parentesco para entender de qué se trata. Antes, cuando se hablaba de parentesco por consanguinidad segundo grado, era una cosa muy compleja. Afinidad en línea recta, el matrimonio anterior, obviamente el impedimento de ligamen se mantiene con bastantes consecuencias. El haber sido condenado, acá también estaban con, recuerdan el impedimento de crimen que se discutía en doctrina, incluso en jurisprudencia, si tenía que ser autor de tentativa, si la tentativa era admisible o no. Bueno, ahora lo que se requiere, también por una cuestión constitucional, es que la condenan como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges, es decir, del cónyuge del otro con el que me quiero casar ahora. La edad. El tema de los 18 años de edad se mantiene porque también es una de las características de este código que tiene que ver con un posicionamiento vinculado con los derechos humanos, es la no regresividad. Todo aquello que ha significado una conquista desde el punto de vista de los derechos humanos como característica de este tipo de derechos se ha mantenido y se ha profundizado. Entonces, los 18 años que se regularon desde el 2009 de manera igualitaria para hombres y mujeres, recuerdan ustedes que existía esta distinción entre los varones, se requería más edad para las mujeres, se fue cambiando, 14, 16, 16. Bueno, finalmente somos igualitarios en esto, somos iguales en esto, y 18 años, trátese de hombre o mujer. Y luego la falta permanente o transitoria de salud mental también se modifica porque antes era la falta de razón. Bueno, ahora se contempla como impedimento la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial. ¿Por qué? Porque se vincula con las normas de la capacidad y la restricción de las capacidades. El principio general contenido en los primeros artículos 27, 28, 30, 31 de la capacidad de ejercicio es que todos somos capaces hasta que una resolución judicial determine si esa capacidad, que sabemos que tiene grados, debe ser restringida o no, o restringida al punto tal de disponer la incapacidad. Pero pudiendo establecer rangos, lo que se establece son rangos. Entonces, el impedimento va a surgir a partir de lo que diga la sentencia que restrinja esa capacidad. Si no hay sentencia que la restrinja, debemos presuponer que la persona que contrae matrimonio tiene
discernimiento para ese acto, salvo situaciones de oposición que ahora las veremos. Los impedimentos son las restricciones a la libertad de contraer matrimonio basados en hechos o situaciones preexistentes. Recuerden, bueno, la clasificación de impedientes absolutos relativos. Y vamos a la dispensa por la falta de edad nupcial. ¿Qué pasa con las personas menores de 18 años? Acá, en los artículos 404 y 645 se establecen en el primero de ellos que aquellas personas que no cuentan con 18 años de edad deberán requerir en algunas situaciones la autorización judicial y en algunas otras situaciones, que ahora vamos a ver, deberán requerir la autorización de los progenitores. Por eso el 645 se trata de una autorización de los progenitores en forma conjunta, como ocurre actualmente. Son los dos padres los que tienen que autorizar la celebración del matrimonio por la importancia y las consecuencias de ese acto. Tratándose de una persona menor de 16 años, debe requerirse la dispensa judicial. Tratándose de una persona mayor de 16, es decir, el que va de 16 a 18, no es necesaria la dispensa judicial. ¿Por qué no es necesaria? Porque debe ser autorizado por ambos progenitores en virtud del 645. Solamente si los progenitores no autorizan la celebración de ese matrimonio de la persona de entre 16 y 18 años de edad, se recurre a la dispensa judicial o autorización supletoria judicial. Esta norma, esto me gusta contarlo por una cuestión de vanidad, cuando estaba el anteproyecto y nos pusieron a circulación el anteproyecto, yo leí la norma del 404 que primigeniamente establecía que siempre tenía que existir dispensa judicial, es decir, toda persona de 18 años tenía que solicitar la dispensa judicial, y a mí me parecía que esto debía ser modificado, como finalmente se modificó en el trámite ante el Ministerio de Justicia, porque por el artículo 26 las personas que cuentan tienen una capacidad anticipada, las que tienen más de 16 años, para todos los actos personalísimos, y el hecho de contraer matrimonio es un acto personalísimo. Lo que se preveía era que el contrayente de 16 años, sus progenitores, el otro contrayente y otra persona que el juez hiciera comparecer, fuesen a una audiencia a los tribunales a que el juez lo autorice a contraer matrimonio. ¿Cuál era el sentido? Que un juez, esto tiene que ver con lo práctico, que un juez que no conoce ni a las partes ni a nadie, le van a venir a contar el chiste romántico de por qué se quieren casar. Nos ha pasado tener que resolver situaciones vinculadas con deseos de contraer nupcias de personas, de jovencitos, y el motivo era que la chica estaba embarazada. Con una progenitora que se negaba, por ejemplo, a que ese fuese, muy razonablemente a mi modo de ver, que ese fuese el motivo de contraer matrimonio, y con un progenitor que decía, bueno, que haga lo que quiera. No la autorice, les aviso. Pero realmente, justamente por ahí vinculado con esto del error, no, en realidad el motivo que sí tendrá que evaluar el juez y que tiene también que ver con esto de la capacidad progresiva, que como ustedes saben es algo constitucional, el artículo 5 de la Convención, debe ser evaluado, pero debe ser evaluado seriamente. Si tenemos presentes, adultos presentes, los progenitores presentes para los jovencitos de 16 a 18 años, que con esa autorización paterna, si están todos de acuerdo, ¿cuál es el sentido de llevar esto al Poder Judicial? Ninguno. Finalmente, esta fue la forma en que se redactó. Sí, para aquellos supuestos de menores de 16 años, la obligación del juez es evaluar la edad, dependiendo, digamos, qué edad tiene el chico que quiere, o la chica que quiere contraer matrimonio, o el joven, y cuál es su madurez respecto del acto, de las consecuencias de ese acto y de las responsabilidades que derivan. En esta audiencia, la audiencia a la que se llama, se convoca tanto a los representantes legales como al otro contrayente. En la misma audiencia se puede resolver la cuestión, librar testimonio. Con ese testimonio, el oficial público celebra el matrimonio. En el caso del tutor o de un descendiente del tutor que quiere contraer matrimonio, el requisito, además de la dispensa de edad que se exige para la persona menor de edad, es que se hayan aprobado las cuentas de la tutela.